noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido una linda semana, tomados de la mano del Señor. Vamos a comenzar esta reunión de estudio de la palabra y oración. Vamos a compartir unos versículos. Primera de Crónicas 16:11 dice: Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Amén. ¿No es cierto? Como decía la palabra, buscar a Jehová y su poder. Y en esta tarde vamos a buscar al Señor, vamos a buscar su poder, vamos a buscar su rostro, ¿no es cierto?, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la lectura de la palabra, que el Señor nos esté bendiciendo, nos esté hablando a nuestros corazones. Vamos a orar, como es jueves de oración, vamos a orar. Vamos a leer las peticiones que nos han llegado en esta semana a través del grupo de WhatsApp que tenemos. Vamos a estar orando, hermanos, seguir orando por la hermana de Cintia, Jessica. Vamos a orar por mis tíos, pido oración también que están en el grupo anotado, Verónica y Oscar, que el Señor esté restableciendo su salud, que el Señor los esté fortaleciendo. Y por Priscila Cicortino también llegó este mensaje, ¿no es cierto?, de que estemos orando por ella, por su salud también, y por todas las peticiones que han estado llegando, ¿no es cierto? Solamente hemos nombrado la esta semana, pero tenemos en el grupo, ¿no es cierto?, todas las peticiones que han estado llegando las semanas anteriores. Lo importante es orar, hermanos, como dice la palabra, que la oración del justo puede mucho. Así que vamos a orar con toda nuestra fe, confiando que el Señor va a estar obrando, no solo por estas peticiones, sino por las que cada uno tenga en sus corazones, ¿no es cierto?, en su familia. Son momentos difíciles que estamos viviendo, momentos de incertidumbre, de temor, ¿no es cierto?, que el enemigo usa todas estas cosas para poner temor en nuestros corazones y para que el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, no siga adelante, pero el Señor nos da la victoria cada día. Vamos a orar cada uno en nuestros hogares. Yo voy a dirigir esta oración, pero cada uno en sus hogares también, hermanos, acompañando esta oración. Y como decía, con fe en el Señor que Él va a orar. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé. Así que vamos a clamar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado un día más de vida. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu misericordia que se renueva, Señor, todos los días en favor de tu pueblo. Gracias porque tú siempre nos provees los alimentos, la salud, y estás a nuestro lado, levantas nuestros brazos, Señor. Cuando estamos decaídos, tú nos renuevas las fuerzas, Padre Celestial. En este momento queremos pedirte por estas peticiones que han llegado, Señor, tú ya las has escuchado, tú conoces cada vida, Padre. Te pedimos que tú estés obrando. Donde, Señor, hay enfermedad, que tú estés dando salud, Padre Celestial, sanidad a los cuerpos, Padre Celestial. Donde hay tristeza, Padre, tú estés colocando gozo, alegría, paz, Señor amado, que tú estés rompiendo todas esas ataduras que el enemigo quiere poner a tu pueblo, Padre, que tú traigas libertad, Señor, a tus hijos, Padre. Clamamos en esta noche, Señor, por libertad espiritual para tu pueblo, Padre Celestial. Haznos libres, Señor, para glorificarte, para alabarte, para buscarte en espíritu y en verdad, Señor. Te doy gracias por cada hermano, Señor, que está orando, Señor, que estamos todos orando en un mismo espíritu, Padre, que tú fortalezcas a nuestros hermanos, Señor, que tú renueves sus fuerzas, Señor, que tú envíes un renuevo espiritual a tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, por este momento. Bendice las alabanzas. Bendice al pastor, Señor, que trae tu palabra, que tú le sigas dando sabiduría, Señor, para que él pueda compartir tu palabra, Señor. Y sobre todas las cosas que podamos ponerla por obra, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, Padre. Gracias por este momento. Bendice tus hijos, Señor, y que, Señor, no nos olvidemos que debemos llevar tu palabra, que seamos pregoneros de paz, Señor. Prepáranos, Señor, cada día para llevar tu palabra, Señor, a todas las personas que necesitan de ti. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, como
También decía este capítulo que estaba compartiendo, unos versículos más abajo, dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Así que vamos a alabar al Señor con gozo, con alegría en nuestros corazones, sabiendo de que el Señor ya ha obrado en cada petición y que somos libres en su nombre y la victoria la tenemos segura en Él. Amén. Que el Señor le bendiga. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la miel se está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirán, como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirán, como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirán, como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirán, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Amén. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a adorar a nuestro Padre Celestial con la alabanza Tu Fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios.
grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Amén, hermanos. Ahora vamos a pasar un momento de la palabra con nuestro pastor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios esté en sus vidas y en su hogar, bendiciéndoles a cada uno. Vamos a compartir un pasaje bíblico en Marcos capítulo 9, ¿sí? Marcos capítulo 9. Y es en el versículo 2. Acá dice la palabra del Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Es un hermoso pasaje bíblico, el cual tenemos que tratar de comprenderlo, ¿sí? Porque hay personas que recién comienzan en el Evangelio, y a lo mejor no entienden lo que quiere decir acá. Y bueno, siempre me gusta explicar para que aquellas personas que no conocen el Evangelio o que recién comienzan, me gusta tratar de que se ubiquen en el momento que está el Señor. Y acá lo va relatando, y bueno, uno trata de hacer que todos comprendan la palabra, porque ¿de qué sirve predicar la palabra y que las personas que escuchan no lo pueden entender en realidad? Entonces dice acá que al Señor, 6 días después de lo que está relatando en la porción bíblica anterior, dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte,
solos a un monte, ¿sí? Alto, y se transfiguró delante de ellos. Hay que tener en cuenta que siempre en la palabra, cuando habla de subir, ¿sí? Es como quien dice, acercarse más a Dios, ¿sí? Y bueno, los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Esto significa que el Señor tomó su forma divina, ¿sí? La forma divina del Señor la tomó y lógicamente los discípulos no podían comprender esto, ¿sí? Y dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Bueno, allí el Señor, delante de los discípulos, de los 3 que había llevado a ese lugar, al monte alto, bueno, él tiene esta transformación, podríamos decir, a la forma divina que Él es, y dice que los vestidos estaban resplandecientes, muy blancos como la nieve, como ningún lavador las puede dejar. Y estas son las vestiduras que nosotros vamos a tener cuando seamos arrebatados por el Señor, ¿sí? Cuando nosotros seamos arrebatados por el Señor, vamos a poseer estas vestiduras y van a ser unas vestiduras completamente diferentes, incorruptibles, ¿sí? Vestiduras blancas como la nieve, como ninguna lavador las puede dejar. Y entonces esto es lo que hay que tener en cuenta, de cómo en realidad va a ser nuestras vestiduras para cuando nosotros también las tengamos, ¿sí? Donde van a estar blancas, sin manchas, ¿sí? Y dice el relato, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Bueno, este es un cuadro muy bonito, donde los 3 están ya como vamos a estar en el cielo, ¿sí? Y entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿sí? Lógicamente los discípulos estaban maravillados, los discípulos no podían comprender mucho lo que estaba sucediendo y era algo realmente, lo dice aquí la palabra, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Y realmente cualquiera se va a espantar con un cuadro así, teniéndolo ante los ojos de uno, ¿sí? Entonces, dice la palabra, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y esta es una de las grandes cosas que debemos entender, que Dios mismo desde el cielo da testimonio de su Hijo y le dice
que nosotros tenemos que oírlo a Él, ¿sí? Da testimonio de que nosotros debemos escuchar lo que el Señor dice. Y siempre tenemos que tener en cuenta que lo que dice el Señor es para bien nuestro y para estar bien con Dios, ¿sí? Así que siempre debemos escuchar al Señor. Y para tener conocimiento del Señor, nosotros tenemos que ir a la palabra, leerla, tratar de entenderla y de ubicarnos en qué momento está hablando, dónde se encuentra el Señor, dónde se encuentran los discípulos, dónde se encuentra la multitud, para entender mejor este pasaje. Acá sabemos que subieron a un monte alto, ¿sí? Con los discípulos, fíjense que los discípulos que él toma son discípulos que como podríamos decir, los que más se acercaban al Señor, ¿sí? Pedro, Jacobo y Juan. Son los que más cerca estaban del Señor. Y bueno, ellos estaban espantados, ellos estaban sorprendidos, porque estaban viendo cosas que en realidad ellos no entienden, ¿sí? No entendían. Así que dice el relato que entonces vino una nube y les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego miraron y no vieron más a nadie consigo sino a Jesús. Bueno, fue un momento maravilloso, un momento donde estaban Moisés y Elías, y siempre que miramos la palabra y estudiamos la palabra, nos vamos a dar cuenta de que el Señor, cuando habla en su palabra, dice que Él no es Dios de muertos, ¿sí? Sino de personas vivas. ¿Por qué? Bueno, porque ellos murieron, pero como sé decir, murieron una vez, ¿sí? Y físicamente, no murieron dos veces, porque cuando se muere dos veces, una es una muerte física y la otra es muerte espiritual. Pero acá tenemos a ellos vivos, ¿sí? Nada más que en una forma también hermosa, ya en una vida eterna, y de la forma que un día nosotros también, si perseveramos, vamos a estar con el Señor compartiendo con las mismas vestiduras. Luego que miraron, dice que todo desapareció y solamente lo vieron a Jesús. Después de ver este cuadro tan hermoso, celestial, divino, descendieron ellos del monte y les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. El Señor no quería que vieran o supieran de este cuadro, porque iba a ser un poco difícil para los otros discípulos entenderlo, porque es algo divino y para muchas personas es muy difícil entender lo que es la transfiguración, la parte divina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les dijo que no lo comentaran a esto,
y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Así que dice el Señor, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Sí? El cuadro realmente era un cuadro bastante feo, porque se imaginan, el Señor había estado en un monte alto y había estado allí con Moisés y Elías, y había sido un momento tan especial, pero al regresar, al descender de ese monte, se encuentra con un cuadro donde los discípulos del Señor estaban, los discípulos del Señor que estaban abajo, que no habían ido con el Señor Jesús, estaban disputando, quiere decir que estaban discutiendo, que en cierta forma estaban peleando verbalmente, ¿sí? Y claro, esto fue también una sorpresa para los discípulos que estaban con el Señor. Y dice, y enseguida toda la gente, viendo, se asombró, corriendo a él y le saludaron. Una de las cosas que deben entender, fíjense bien la palabra lo que dice, que toda la gente que estaba allí, al verlo, se asombró y corrieron a saludarlo. Esto hay que entender que el Señor se había transfigurado en su forma divina y con seguridad que el Señor venía con el rostro resplandeciente. Entonces, al verlo, las personas se asombraron, ¿sí? Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Sí? Estaba preguntándose por qué estaban realmente discutiendo, peleando con los discípulos y con las personas que estaban allí. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y bueno, con seguridad que era un espíritu que lo mantenía mudo a este joven, ¿sí? Y yo puedo decirle en mi caminar por lugares y lugares, encontrarme con mucha gente, con muchos niños sordomudos, ¿sí? Y yo lo voy a contar, lo que voy a contar es para la gloria de Dios, ¿sí? Porque a muchos se les puede hacer difícil entender que un niño nazca sordo y mudo, porque al ser sordo también es mudo. Entonces, en mi caminar, Dios ha hecho maravillas que realmente uno puede realmente a veces hasta llegar a la incomprensión, pero
si uno sabe lo que el Señor puede hacer, uno se maravilla muchísimo. Y en mi caminar me he encontrado con muchos niños sordomudos que el Señor les ha dado para poder hablar, ¿sí? Ahora, muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo es esto? Inclusive Dios me dio una forma para orar por estos niños sordomudos, ¿sí? Por lo general, cuando yo llegaba a un lugar, el Señor me decía que pidiera a que trajeran un niño sordomudo, menor de 10 años, con las facultades mentales normales, y que el Señor lo iba a sanar. Y en este transcurso, al otro día, venía un niño, y hay que tener en cuenta que el niño que traía, lo traía el Espíritu Santo, no venía por casualidad, sino que era el Espíritu Santo quien estaba eligiendo y trayéndolo para que Dios fuera glorificado. ¿Y cuántos niños trajeron así al otro día? Y Dios le daba el oído. E inmediatamente al tener el oído, y uno preguntarle si escuchaba, o muchas veces yo le decía al padre, a la madre o al pariente que le preguntaran si escuchaban, y como ellos estaban acostumbrados a hablar con sus hijos o sus parientes, respondían que sí escuchaban. Claro, esto la gente cuando lo veía realmente se maravillaban, ¿sí? Pero quiero decirles nuevamente y repetirles que todo esto es para la gloria de Dios, para que la gente comprenda y vea que el Señor puede hacer multitud de milagros y que para el Señor nada es imposible. Si usted tiene fe, si usted va y con fe, van a suceder cosas maravillosas. Y vi a muchos niños que después que había orado, jugaba con sus amigos y sus amigos le llamaban por su nombre y se daban vuelta inmediatamente hacia donde lo estaban llamando, ¿sí? Una vez me tocó hablar orar por un niño sordomudo, pero al hablar él me entendía. Y entonces dije, ¿cómo dicen ustedes que este niño es mudo? ¿Sí? Y me dijeron que él podía leer los labios, pero era sordo mudo. O sea que él podía leer y contestar con sus manos o su cabeza. Entonces, para poder hacer el trabajo que tenía que hacer de orar por una persona como Dios lo manda, le dije al niño que se diera vuelta, que no me mirara a mí. Y entonces yo oré por ese niño, reprendí el espíritu que producía el mantenerlo mudo y lo hice que se diera vuelta después, perdón, no le dejé que se diera vuelta, sino que le pregunté estando dado vuelta si me escuchaba y me dijo que sí me escuchaba, ¿sí? Entonces me di cuenta que el Señor también a ese niño lo había sanado. Yo un día estaba en un lugar orando y de repente escuché que se había armado una multitud y estaban unos contentos y otros llorando de alegría. Y yo no sabía qué estaba pasando. Y era que una niña de 14 años había recibido el oído que Dios le hacía y lógicamente estaban llorando todos de alegría. Y fue la primera vez que Dios me permitió ver esto. Para que todos entiendan, Dios me dio una forma a mí de orar por las personas delante de la gente, una por una, ¿sí?
no en cantidad orar y que se sane así cualquiera, sino que Dios me dio a mí orar por las personas delante de la multitud, pero todos sentados, y la persona por la que iba a orar sentada, el único que estaba parado, siempre he sido yo. Y bueno, Dios así ha producido muchísimos milagros delante de los ojos de las personas, milagros instantáneos. Ahora, todo lo que cuento es para la gloria de Dios, ¿sí? Para que lo glorifiquen a Dios, para que lo miren a Él, ¿sí? Para que no miren al predicador ni miren al que lo relata, sino para que lo miren a Dios, que vean que Dios es real, que existe. Y después Dios me dio un sistema, una forma, a mí en particular, para orar por los niños sordomudos. Primero, reprender el espíritu de mudez y pedirle al Señor que creara el sistema auditivo, ¿sí? Eso se llama un milagro creativo. Entonces, yo le pedí al Señor que que le hiciera el oído, el sistema auditivo, y después la segunda parte era cuando yo hacía como los motores que están parados y uno le da arranque. Bueno, la parte que yo hacía después era hacer que ese oído comenzara a andar como uno hace arrancar un motor, ¿sí? Más o menos para que me entiendan lo que quiero decir. Entonces, Dios me dio esa forma, ese sistema, no sé cómo llamarlo, y así por muchos lugares Dios ha hecho grandes maravillas. Hay relatos de personas que han habido en muchos lugares, después que yo he orado al otro día, han venido a contarme todas las cosas que han sucedido con esas personas que no podían escuchar. Serían muchos los relatos y no iríamos a la prédica. El asunto es que uno de los milagros, para que ustedes entiendan qué pasó en una oportunidad. En una oportunidad vino una persona para que yo orara en donde yo estaba, como quien dice, habitando mientras en ese lugar, mientras era la campaña. Y vino unas personas a verme, la madre y la hija, diciéndome que su mamá, me explicaba la hija que su mamá, de unos 78 años más o menos, se había quedado sorda. Entonces, ella me relata que cuando ella había sido joven, su hermana había quedado sorda. Entonces ella hizo un pacto donde ella le daba un oído a su hermana, entonces ella se quedó con un oído y la hermana con otro. Ese fue el pacto que ella hizo. Entonces, al darle en ese pacto a su hermana el oído, ella se quedó sin un oído. Entonces, ella quería que yo orara en el lugar que yo estaba. Entonces yo le dije, no, vamos a orar, pero en la iglesia. ¿Por qué? Para que se manifieste el poder de Dios, ¿sí? Y para que entiendan qué es lo que estaba sucediendo, porque ya Dios me había indicado, pero las personas tenían que saber qué había sucedido. Entonces, estas personas que habían viajado para llegar hasta ese lugar, se esperaron hasta la hora del culto, que faltaban como 2 horas, y ellos llegaron al culto en el que estábamos haciendo la campaña, y cuando llegó el momento, porque yo, como les digo, oro específicamente y llamo a las personas, persona por persona, para preguntarle qué es lo que tienen y Dios los sana instantáneamente, yo le dije a esta señora que se acercara
y ella se acercó. Entonces yo le expliqué que ella había hecho un pacto en el cual en realidad es un pacto que no tiene nada que ver con Dios, ¿sí? Era un pacto que ella había hecho, pero no tenía nada que ver con Dios. Y bueno, al perder ya completamente ya los dos oídos, yo rompí ese pacto, ¿sí? Rompí el pacto, lo aniquilé con la sangre de Cristo y ordené a que los espíritus de sordera que estaban en ella salieran de ella. E inmediatamente ella recuperó sus dos oídos, ¿sí? Ahora, todo lo cuento para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Primero Él, porque nadie le puede robar la gloria a Dios. Bueno, eso es una de las cosas que yo quiero que entiendan, quiero que sepan, de tantas formas que Dios obra, que Dios hace maravillas, y bueno, que a veces llegamos a la incomprensión de lo que Dios hace, porque es tanta la maravilla de Dios que, bueno, se quedan asombrados. Como una vez una persona viajó 600 kilómetros para llegar a donde yo estaba, era una mujer que estaba ciega, y bueno, hizo los 600 kilómetros, y yo le dije que, porque ella sabía que iba a estar en ese lugar, porque iba por segunda vez. Entonces, esta mujer viajó, llegó antes del culto, y yo le dije, bueno, cuando llegue el momento, yo la voy a llamar y para que vean todos la gloria de Dios. Y bueno, como yo sabía que al viajar esta mujer tantos kilómetros, yo sabía que Dios iba a hacer el milagro, ¿sí? Y bueno, yo la llamé a ella, estaban todos sentados, la llamé a ella, le dije que se acercara, la trajeron y le dije, mire, usted siga las instrucciones que yo le voy a dar y Dios va a bendecirla, ¿sí? Entonces oré por esta mujer ciega, tenía ya más de 3 años de estar ciega, y ella obedeció a las cosas que yo le decía. Entonces, lógicamente, aunque ustedes no lo entiendan, yo le dije, bueno, cierre sus ojos y no los abra hasta que yo les diga. Ella siguió las instrucciones, oré por ella. Le dije a ella que recibiera el milagro que el Señor le iba a dar. Y cuando llegó el momento ya de que ella había recibido el milagro de parte de Dios, yo le dije, bueno, abra sus ojos. Y ella abrió sus ojos y le digo, ¿qué es lo que ve? Y me dijo, lo veo a usted, pastor. Bueno, esto fue para muchas personas asombroso. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en la palabra, muchas veces cuando el Señor hacía milagros y maravillas, la gente, en vez de aclamar y decir gloria a Dios o aleluya o cualquier cosa, la gente se quedaba totalmente atónita, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad, esta mujer, la gente que estaba allí, se quedó atónita y no dijo absolutamente nada. Entonces yo le dije, bueno, aplaudan al Señor porque el Señor ha hecho un tremendo milagro, ¿sí? Los milagros para Dios son todos iguales, pero para nosotros, los seres humanos, muchas veces consideramos que un milagro es más posible que otro milagro, ¿sí? Y por eso muchas veces no obtenemos lo que tenemos que obtener. Y así hay cantidades de milagros de niños sordos, de personas que han estado ciegas, de personas que iban a perder la vista totalmente y que ya estaba diagnosticada, preparándose para ser ciego,
han recibido la vista, como personas que estaban con poca vista, el Señor les ha hecho la vista completamente nueva. O sea, maravillas he visto del Señor que ustedes no se podrían imaginar, ¿sí? Milagros instantáneos que Dios hizo delante de las personas para que la gente creyera realmente que el Señor es real y hace maravillas. Y bueno, acá, como decimos en el relato, y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Lógicamente, estaba el Señor afligido, porque habría escuchado de la fama de nuestro Señor Jesucristo, de que todo el mundo ya sabía que andaba un sanador dando vueltas por ahí, y era nuestro Señor Jesucristo haciendo maravillas. Entonces el Señor, ¿qué es lo que dijo? Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Sí, bueno, como podemos ver, el Señor se enojó, y se enojó delante de una multitud. ¿Por qué? Porque por su falta de fe lo estaban haciendo quedar mal al Señor, ¿sí? Lo estaban haciendo quedar mal de tal forma que los que estaban alrededor seguramente estarían diciendo: bueno, ustedes son discípulos de Jesucristo, pero le dirían: ustedes no tienen el poder que tiene Jesucristo, y qué sé yo, cuántas cosas que siempre suceden cuando se trata de milagros y maravillas, o cuando se habla algo respecto del Señor. El Señor, enojado, le dijo: bueno, ustedes realmente son una generación que al final nunca creen como tienen que creer. Ahora, una cosa que hay que entender siempre: Jesús estaba con ellos, pero no estaba en el corazón de los discípulos, ¿sí? Porque todavía seguía la ley donde el Espíritu Santo estaba en el templo, y lo tenía el Señor en su propia vida, pero no estaba en la vida de los discípulos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta siempre la diferencia que hay entre que ellos estaban con el Señor, hasta que después que el Señor desciende a los cielos, Él envía el Espíritu Santo, le dice: desciende el Espíritu Santo, y dijo Él que lo iba a enviar, ¿sí? Y desde ese momento los discípulos iban a recibir el Espíritu Santo en sus vidas. Así que, más allá de estar con el Señor, de convivir con el Señor, todavía sus vidas no estaban totalmente preparadas, ¿sí? Ahora, después que ellos reciben el poder del Espíritu Santo, que el Señor había prometido, ¿sí? Ellos ya son otra persona diferente, como cada una de las personas que estamos acá ahora nosotros. Cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, somos una persona diferente, y Dios nos da el poder y la sabiduría para obrar milagros. Así que el Señor, lógicamente, se había enojado y le estaba diciendo: bueno, generación incrédula, ¿sí? ¿Hasta cuándo, dice, tengo que estar con ustedes para que ustedes comprendan realmente las cosas de Dios? ¿Y hasta cuándo
voy a tener que soportarlo y estar enseñándoles todo el tiempo de la forma que deben trabajar y de la forma que deben ser cuando se trata de una sanidad, de un milagro o de una liberación. Entonces, el Señor había ordenado que le trajeran al joven, ¿sí?, a la presencia del Señor, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta esto, que los espíritus inmundos no pueden soportar la presencia de Dios, ¿sí?, ni los ángeles caídos tampoco, ¿sí? Siempre recuerden que demonios es una cosa, espíritus inmundos es una cosa, y los ángeles caídos son otra cosa, ¿sí? Los ángeles caídos no pueden poseer a las personas, sí las pueden influenciar, pero no las pueden poseer. Ahora, los espíritus inmundos sí, los espíritus de maldad sí pueden poseer a las personas, como este joven que había sido poseído. Y claro, cuando vio a Jesús, este joven comenzó a revolcarse en el piso, a echar espumarajos, bueno, a hacer un tremendo lío, como hacen a veces los endemoniados. Y esto es lo que hay que tener en cuenta cuando nosotros vamos a orar por una persona endemoniada, realmente que estemos preparados para eso, porque para una liberación, cada persona, cada discípulo de Dios tiene que estar preparado para hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque es un trabajo donde hay que estar preparado espiritualmente de una forma especial, con ayuno y oración y santidad sobre todas las cosas, que es lo que le da autoridad al discípulo o discípula para poder echar afuera un demonio. O sea que sobre todo debe haber obediencia y debe haber santidad para tener autoridad. Y entonces sucedió que Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Sí? Bueno, le estaba relatando en realidad que lo que le sucedía a este niño era realmente desde hacía mucho tiempo, porque ya era un joven y desde niño venía padeciendo estos problemas. Ahora, hay que tener en cuenta que una posesión diabólica no sucede porque sí nada más, sino es porque asistieron a un curandero, curandera, brujo, hechicero, a un siervo del diablo. Y las personas cuando entran a esos lugares que son siervos del diablo, las personas inmediatamente quedan poseídas, ¿sí? Porque en vez de tomar el camino hacia el Señor, toman el camino hacia los siervos del diablo. Y en el camino nomás ya están siendo poseídos por un espíritu inmundo por el camino que han tomado, ¿sí? Así que no hay que asistir a ningún lugar que sea de curanderos, de brujos o hechiceros, ni parapsicólogos, porque van a terminar endemoniados en vez de ser libres. Y bueno, acá el hombre, el padre de este niño, de este joven, dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ¿sí? Bueno, lógicamente al ver que los discípulos no habían podido hacer nada, este hombre en cierta forma tenía dudas ahora que nuestro Señor Jesucristo pudiera hacer algo, ¿sí? Él tenía ahora un poco de duda por la forma que se expresa y le dice, bueno,
Si podés hacer algo, tené misericordia de nosotros y ayudanos, dijo el padre del joven. Y Jesús le contestó de esta forma: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Ahora, fíjese, eso es lo que le dice el Señor. Si puedes creer. Y esta es la parte más importante, la parte principal de todo cristiano, de todo el que sigue a Jesucristo, es poder creer que el Señor puede hacer los milagros que le pedimos, ¿sí? Muchas veces las personas no pueden creer porque su corazón es duro, porque su corazón es incrédulo o porque han tenido muchas experiencias con el enemigo y les cuesta tener mucho una experiencia con Dios. Entonces están más acostumbrados a creer a las cosas que los siervos del diablo hacen y no las cosas que Dios hace. Y bueno, la fe siempre es lo que a nosotros nos acerca o nos aleja de Dios, ¿sí? O sea, conforme a nuestra fe, como muchas veces dice el Señor, es lo que nosotros obtenemos. Y aquí el mismo hombre le estaba diciendo: si tú puedes hacer algo por nosotros, te pedimos por favor que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes. Y Jesús le dijo así: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y eso es una cosa que le dice a toda persona, aún aquellas que están escuchando, que posiblemente tienen tremendos problemas en la familia de todas clases, porque en la familia siempre surgen problemas de todas clases. Surgen problemas de enfermedad principalmente, de enfermedades que solo un milagro puede hacer que una persona siga viviendo, que sea sanada. Hay a veces problemas sentimentales en los matrimonios en las cuales se van a separar y solo un milagro puede hacer que estas personas vuelvan a estar juntas, ¿sí? Entonces hay problemas de enfermedad, hay problemas sentimentales y hay problemas económicos donde las personas muchas veces se descuidan y se endeudan. Más en los tiempos que estamos ahora, la gente no debe endeudarse. ¿Por qué? Porque la gente que se endeuda en estos tiempos tan malos, en estos tiempos que están viviendo de pandemia, no es bueno, porque no sabe si va a tener los recursos para poder terminar pagando lo que en este momento se compromete en algún crédito o en algo que está pidiendo en cuotas, ¿sí? O sea que no es tiempo para endeudarse, es tiempo para acercarse a Dios en realidad. Y le dijo inmediatamente el padre del muchacho, y clamando, y le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Esto es hermoso en realidad. ¿Por qué? Porque el hombre no era un hombre de fe, no era un hombre de la iglesia, no era un seguidor de Jesucristo y, bueno, tenía falta de fe, como hay muchas personas hoy en día que tienen falta de fe. Y es el momento para decirle a Dios: bueno, Dios mío, yo no tengo la suficiente fe, pero te pido que me ayudes y que me aumentes la fe para creer en los milagros y en las maravillas que tú haces. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús vio,
Pero Jesús dice, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. El espíritu mudo y sordo dice, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, se ha muerto. Claro, era tanta la impresión de la gente que estaba viendo, que pensó, bueno, al quedarse tan quieto, se movía tanto, se revolcaba tanto, y al quedarse quieto la gente lo primero que pensó, este joven se murió. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Sí? Se levantó. ¿Sí? Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género, ¿sí? Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, ¿sí? O sea que una de las cosas que las personas deben entender, que hay espíritus que no salen simplemente así, sino son un género de demonios que son muy fuertes. Entonces la persona tiene que estar bien preparada para poder echar ese demonio afuera, ¿sí? Entonces tiene que prepararse bien con oración y ayuno. Pero yo le digo a todas las personas que se dedican a liberar personas, no esperen que cada vez que se presente un endemoniado y que tengan que hacer un trabajo, vayan y se pongan recién a orar y ayunar, sino que tienen que ayunar y orar todo el tiempo, como todo el tiempo lo he estado haciendo, para poder trabajar en las cosas de Dios. Así que, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, y espero que hayan entendido este hermoso relato, y que puedan aprender que al que cree, todo le es posible. Que el Señor les bendiga y hasta pronto. Alma mía, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado o lo que esté por delante, quiero cantar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey, hoy te adoramos.
10.000 razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey, hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Por 10.000 años y en la eternidad. Oh, alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo.